comenzamos a hoy mismo. Ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Buenos días, Alfonso. No, te perdí un segundo, pero ¿estás ahí? Estoy aquí, ¿sí me escucha? Ahora, ¿qué tal, Alfonso? Buenos días. Sí, un placer estar aquí en el programa. Gracias, feliz Navidad. Feliz Navidad, Alfonso. Estamos ya en esta última semana del año. Y me había compartido esta mañana una nota de que FADE, que es el Frente Amplio. Sí, que agrupa a maestros y maestras de las organizaciones Federación de Maestros, Educamos y Únete. Okay. Y tienen un pleito, bueno, se están entrando en la lucha como otras organizaciones. Es una objeción a la respuesta de la Junta de Control Fiscal para certificar el octavo plan. Está el octavo plan. ¿En qué versión es ahora? Van como 4 versiones, Alfonso, del octavo plan. Efectivamente, Alfonso, tú sabes que se aprobó la ley 53 que autorizó a la Junta a hacer las emisiones de bonos que están en el plan de ajuste de deuda. Pero ahí hubo una controversia sobre si esa ley 53 autorizaba que la Junta hiciera recortes adicionales a las pensiones de los maestros, maestras y los jueces y juezas. Pues la Federación de Maestros, Educamos y Únete comparecieron al tribunal. Tuvimos el honor de representarles en esa etapa en donde planteamos que la ley, cuando se lee de manera integral, pues implica que no hay recortes, que la legislatura no autorizó a la Junta a hacer recortes adicionales a las pensiones. La Junta obviamente tiene la posición contraria y ya hubo toda una serie de mociones sobre ese tema que están sometidas y la jueza no ha resuelto ese tema todavía. Pero la jueza el día 14 de diciembre a las 10 de la noche emitió una orden que discutimos aquí la semana pasada, en donde le hace una serie de señalamientos a la Junta, explicándole que hay unos defectos en el plan de ajuste de deuda, en 3 áreas principales. En el área del campo ocupado de las leyes, el famoso preemption, que es que la Junta quiere eliminar la vigencia de muchas leyes de Puerto Rico. Y eso pues es una controversia bien grande porque ahí ellos quieren eliminar no solamente toda una serie de leyes sobre procesos financieros del gobierno, sino quieren mediante esa doctrina eliminar la legislación relacionada a los planes de retiro de los maestros y de los jueces. Y ahí hubo pues una comparecencia del FADEP, del Frente Amplio de Maestros y Maestras, y también de otras organizaciones en términos del tema. El asunto es que esa orden venció el 23, este pasado 23 de diciembre, y el FADEP volvió a comparecer explicándole a la jueza por qué no es correcto lo que plantea la Junta de ocupar el campo de todas estas leyes, particularmente las leyes de maestros y de maestras y de los jueces y juezas también. 2 ausentes bien grandes en esta etapa, Alfonso, de oponerse a la moción que radicó la Junta sobre este tema, es que los jueces y juezas no comparecieron, tampoco la Asociación de Maestros. Así que el caso se sometió solamente por la comparecencia de algunas de las organizaciones y compañías que están oponiéndose al asunto de la expropiación forzosa, que la Junta propone que no se le pague completo a los que les expropiaron propiedades, y con la comparecencia entonces del FADEP. El planteamiento de los maestros y maestras es el siguiente, Alfonso. Mira, si bien es cierto que dentro del sistema constitucional norteamericano está la doctrina de campo ocupado y la ley promesa habla de que cualquier ley que esté contraria al texto de la ley promesa está desplazado, está ocupado por la ley promesa, eso no es suficiente, ¿verdad?, para tú reestructurar todo un sistema de retiro como la Junta pretende. Porque la Junta no solamente quiere eliminar o desplazar esas leyes de los retiros de los maestros y las maestras, sino que quiere también imponer mediante el plan de ajuste de deuda los criterios de jubilación, el monto de las pensiones, cuándo es que se puede pedir la jubilación, quién cualifica. Y para eso, Alfonso, hace falta legislación habilitadora, porque si tú eliminas la ley de retiro o algunas secciones de la ley de retiro, como ellos están planteando ahora, pues, ¿qué queda en sustitución?
Cuando hablamos de la doctrina de campo ocupado, lo que se dice es que la ley regula el tema, ocupa el campo, por tanto, a lo que se le tiene que hacer caso es a la ley federal. Aquí no hay ley federal de retiro de maestros y maestras, no hay nada que se haya legislado. Entonces, el problema es que en otra sección la ley promesa dice que la legislación habilitadora tiene que estar ya aprobada para que se pueda confirmar el plan de ajuste de deuda. Cuando el plan requiera algún tipo de acción legislativa, tiene que estar aprobada previamente. Entonces, en este caso, la Junta dice, vamos a eliminar las leyes que establecen el sistema de retiro de los maestros y las maestras, pero no hay nada que sustituya porque la legislatura no ha actuado. Y por eso traje al principio el asunto de la ley 53, porque en la ley 53 no se dijo nada sobre los sistemas de pensiones de los maestros y maestras, aparte de que no se le hagan recortes al cheque mensual. Y sin autorización legislativa, la Junta no podría implantar las reformas. ¿Y tú sabes lo que quiere hacer la Junta? Con un exhibit del plan de ajuste de deuda que tiene la lista de deseos de lo que ellos quieren hacer con el plan de ajuste, ellos entonces quieren que eso sustituya a la legislación. Entonces, la jueza ya ha resuelto que la Junta no puede legislar, que esa es única prerrogativa de las legislaturas, de hecho, la única prerrogativa de la legislatura en este asunto de la ley promesa, y que por ende no es posible que el plan de ajuste de deuda enmiende las leyes de Puerto Rico. Y eso es un planteamiento que es bien importante, Alfonso, porque es uno de los choques más dramáticos que hay entre el andamiaje colonial y lo poquito que queda de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, porque la Junta puede ir al tribunal a anular leyes de la legislatura de Puerto Rico, pero aquí estaríamos hablando de que mediante el plan de ajuste se pueden ir todas las leyes que la Junta le dé la gana. Entonces, eso representa entonces un golpe bien rudo al sistema colonial, ¿verdad?, del 52, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que de paso, otro de los grandes ausentes en esta controversia es la legislatura, porque estamos hablando de anular leyes que legislaron los legisladores de Puerto Rico, y estamos hablando de una prohibición también que quiere imponer la Junta de que no se legisle sobre los sistemas de pensiones en los próximos 10 años. Y ellos no comparecieron a oponerse sobre el tema, así que... Estaba pensando en eso, que es un duro golpe, pero en cierta manera autoinfligido por la propia legisladura, por no asumir una postura un poco más, bueno, un poco más fuerte, por no asumir una postura a punto. Sí, porque acuérdate que en este año hemos discutido las oportunidades que ha tenido la legislatura de comparecer al foro de la jueza Taylor Swain y decir, mira, la ley promesa es inconstitucional, la ley promesa viola todas estas garantías de la Constitución Federal, porque así hubiera hecho un planteamiento de raíz sobre la ilegalidad de la Junta. Si nosotros meramente miramos el texto de la ley promesa, pues seguro que dice que ahí que la Junta puede eliminar y anular las leyes del gobierno de Puerto Rico. Pero es que las leyes tienen que tener una congruencia con la Constitución, y en la Constitución Federal hay una primera enmienda que garantiza unos derechos políticos, derecho al voto. Hay una quinta enmienda que garantiza el debido procedimiento de ley. Y están las enmiendas de la reconstrucción luego de la Guerra Civil en 1865. La enmienda 13 que prohíbe la esclavitud y coloniaje es esclavitud. La enmienda 14 que obliga a respetar la igual protección de las leyes. Y la enmienda 15 que prohíbe que se menoscabe el derecho al voto por razones de raza. Y el sistema colonial de Puerto Rico está fundado en razones de raza que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo estableció en los famosos casos insulares. Así que la legislatura tuvo la oportunidad. Por ejemplo, en la ley 29, que era la que protegía a los municipios de pagar unas cantidades exorbitantes por planes de retiro y por la reforma de salud, la ley de retiro digno, que era una política pública prácticamente unánime en Puerto Rico, y no la defendieron de la manera correcta. Y también está el asunto de la anulación de estas leyes mediante el plan de ajuste de deuda, y más allá, el asunto de que quieren impedir que la legislatura, le quieren atar las manos. Es como si borraran de la Constitución de Puerto Rico el poder legislativo, porque no podía legislar sobre los temas de retiro. Y no comparecieron, no les importó. Y en este tema, pues, me parece que vamos a estar hablando
por mucho tiempo, porque cuando estas medidas se implantan, si efectivamente se llegan a implantar, pues van a crear mucha más desigualdad y mucha más pobreza en Puerto Rico. Entonces la legislatura va a querer tratar de remediar esto y va a tener el impedimento de lo que diga la sentencia de la jueza Taylor Swain sobre el plan de ajuste de la deuda y las pensiones. Por eso es una irresponsabilidad el no haber comparecido. Bueno, de todas maneras, Alfonso, los planteamientos sobre ese tema se hicieron, pero no por la gente que tiene la legitimación activa, porque los legisladores son los que tienen la legitimación activa más fuerte para cuestionar la intención de la Junta de atarle las manos sobre el sistema de retiro. Ahora, la jueza tiene ante sí la postura de los que se opusieron, que como mencioné fueron los que se quejan porque les expropiaron propiedades y no le quieren pagar la justa compensación, y el FADE, ¿verdad? Los maestros y maestras. No comparecieron los jueces, no compareció la Asociación de Maestros ni la legislatura. ¿Por qué no comparecieron los jueces y la Asociación de Maestros? Pues es un misterio para mí, porque ellos habían estado... No, y se les pasó el término, venció el pasado 23, se les fue la guagua. Y en ese sentido, pues es un misterio porque ellos habían participado con objeciones al plan de ajuste de la deuda relacionadas a este tema, pero cuando vino la respuesta de la Junta había que oponerse porque en realidad la Junta quiere despacharse con la cuchara grande en esto de desplazar las leyes del retiro de los maestros y los jueces. Así que la jueza tiene el planteamiento sometido y el asunto crea un issue de viabilidad, porque si la jueza entiende que cuando tú desplaces la ley de retiro de maestros y de jueces, pues no tienes nada más que lo sustituya porque el plan de ajuste no legisla, pues entonces no puedes implantar las reformas, porque tú no puedes sacarte de la manga una legislación, tampoco puedes sacarte de la manga un reglamento. Eso tiene que pasar por los procesos debidos para que sea obligatorio. O sea, cualquier cosa que se haga de esa manera, pues sería impugnable en los tribunales. Y la jueza puede decir entonces, bueno, si no hay legislación habilitadora, pues el plan no se puede confirmar. Y entonces tendría que devolverle el plan. Yo estaba pensando sobre este tema y la jueza tiene la alternativa siguiente, Alfonso. Mira, el plan no es confirmable como está. Te voy a dar 10 días, te voy a dar 5 días, lo que sea, para que tú lo enmiendes de manera que el plan sea viable con las leyes de retiro de maestros y maestras como están, porque hasta que la legislatura no actúe, no puede presumirse que el plan, ni puede basarse el plan de ajuste en un exhibit que meramente tiene la lista de deseos de lo que la Junta quiere que sea el sistema de retiro de los maestros y las maestras. Cuando escribimos, ¿verdad?, la moción, le llevamos a la jueza el ejemplo de Detroit. Detroit, que pues es una quiebra que es ejemplo de esta quiebra, ¿verdad?, porque es la más reciente y una de las más grandes, pues reformuló todo su sistema de retiro. Pero ¿cómo lo hizo? No lo hizo con una tablita de lista de deseos, lo hizo con la legislación completa. La legislación fue parte del plan de ajuste de deuda y eso lo puede hacer la ciudad de Detroit. La ciudad de Detroit puede legislar sobre sus sistemas de retiro y por ende aprobó la legislación habilitadora. Con esa legislación derogó los sistemas de retiro anteriores y estableció los nuevos mediante el plan de ajuste. Y eso es una diferencia bien grande, porque aquí lo que se hace es meramente un papelito con 2 o 3 cosas. Así que la diferencia es marcada y yo creo que el issue que tiene la jueza es un issue significativo que podría aguantar. No que se descarrile todo el proceso, porque como te dije, la jueza puede volver a escribir una orden diciéndole, mira, lo lamento, pero tú puedes desplazar las leyes, pero al no poder aprobar ninguna legislación, al no tener legislación habilitadora, yo no puedo confirmar el plan. Así que vuelve a la mesa de diseño del plan y trae un plan que sea viable sin las modificaciones al sistema de retiro de maestros. Y eso podría traer cambios dramáticos a los pagos que se supone que se hagan a otros acreedores. Pero la jueza no puede ordenar que la legislatura legisle. No puede, por eso es el problema. Que le tendría que decir a la Junta, o me traes aquí la legislación, sales corriendo donde la legislatura, convences al alter ego de la Junta, Pedro Pierluisi, que presente el proyecto y convoque una asamblea extraordinaria, ¿verdad? Una
convocatoria de una asamblea legislativa extraordinaria y que me traiga entonces la legislación y yo confirmo el plan, pero si no, tiene que cambiar el plan, porque esa es la alternativa. Y entonces la legislatura al no actuar está actuando. Al no actuar está actuando, rechazando obviamente los recortes a las pensiones, definitivamente. Y al no actuar y la Junta no tener el poder de legislar, pues entonces tiene que modificar el plan en cuanto a los pagos que se le van a hacer a otros acreedores. Ahora le pregunto, la legislatura pudiera ser proactiva y plantear una legislación que protegiera de verdad a los maestros. Sí, podría... Que lo hiciera explícitamente. Sí. Explícitamente como tengo la idea de que es ahora. Sí, podría hacerlo también, como se le pidió en el proceso de la Ley 53. Hubo versiones del proyecto de ley que tenían una prohibición a los recortes a las pensiones futuras, que es lo que la Junta pretende. Y eso se eliminó, pero eliminar eso no significa que has legislado para que se pueda hacer. Porque el punto es el siguiente. Tú puedes eliminar las leyes, pero ¿con qué corre el sistema de retiro? Se queda en un limbo. Y al quedarse en un limbo, pues no estás habilitando los recortes que establece el plan de ajuste de deuda. Así que hay un tranque hay jurídico, ¿no? Y es un asunto que afectaría la viabilidad porque la Junta ha dicho, mira, si tú no permites estos recortes a las pensiones de los maestros y las maestras, el plan no es viable. Entonces la jueza puede decir, bueno, pues si no es viable, entonces tienes que volver a la mesa de negociación para que me traigas un plan que sea viable, a menos que la legislatura recorte las pensiones. Así que estamos en una situación donde puede haber un tranque que requiera una quinta versión del octavo plan. Yo no sé por qué la Junta no quiere pasar del 8. Yo creo que es una superstición, porque Detroit llegó al octavo plan y parece que ellos no quieren ser como los que se vayan por encima de 8 planes, porque ¿qué significa que sea el octavo plan? Mira, que han fallado 8 veces. No han logrado la confirmación. Y eso no es raro, Alfonso. Los casos de quiebra pueden haber muchas versiones del plan de reestructuración. Yo no puedo entender que sea bueno, no puedo descartar lo que sea supersticioso, ¿verdad? Pero sí, pero también puede ser la maldición de los grandes compositores, ¿verdad? Que no pasaron de la novena sinfonía. Y eso lo digo en broma y en serio. Pero es parte de ese proceso porque van como 4 versiones del octavo plan. Eso es un relajo. En realidad debiera ser ya como el plan 12. Pero yo creo que ellos no quieren admitir que no han podido confirmar el plan en más oportunidades que tuvo la ciudad de Detroit para confirmar su plan. Yo creo que es una cuestión de prurito, ¿verdad? De orgullo profesional de ese bufete. Pero es realmente una estupidez, porque todas esas versiones cuentan y han sido radicadas en el proceso, en el docket del tribunal. Así que podría ser que esto pueda traer una nueva versión, que sería o la 9 o la 13. Ahora, Alfonso, la jueza puede hacer algo también, y es darle la razón a la Junta. Entonces, la Junta, con un papelito, que es una tablita, que se hizo en Excel o en Word, que tiene, pues ahora vamos a hacer que esto sea de esta manera, y ahora vamos a querer que esto sea de otra manera, sin ninguna coherencia. Eso sería la ley de retiro de los maestros. Y eso va a tener problemas de implantación, porque la ley de retiro no solamente es la ley, es el reglamento también. Y el reglamento se funda en la ley. Así que si tú tienes una situación de incongruencia entre reglamento y ley, ¿cómo tú vas a armonizar eso? Va a haber pleito. Y ahí viene el problema, Alfonso, de lo que hemos mencionado anteriormente, de que la Junta no se va hasta que todos los pleitos relacionados al plan de ajuste de deuda se resuelvan, porque el caso sigue siendo un caso donde la jueza tiene jurisdicción. Y eso es algo que elimina la posibilidad de que la Junta se vaya, como dice Tatito Hernández, después de 4 presupuestos balanceados consecutivos y acceso a los mercados a costos razonables, porque si el caso de quiebra sigue, la Junta se queda. En este escenario, licenciado, ¿qué sería lo ideal? Que la legislatura actuara y tomara un papel proactivo y crear una legislación que protegiera a los maestros. Definitivamente, ese era el paso a seguir, eso debió estar incluido en la ley 53, no estuvo, y al no estar crea este vacío que genera la controversia, y por eso la jueza pregunta en la orden del 14, pues, oye, esto es legal, esto se puede hacer, convénceme de que se puede hacer. Y entonces ahí es que entran los maestros y dicen, no puede ser, porque aun cuando haya el poder, vamos a conceder que haya el poder, pero aun cuando haya el poder, si tú desplazas las leyes, ¿con qué lo vas a sustituir? ¿Con el plan de ajuste de deuda? No, porque el plan de ajuste de deuda no es una ley,
y porque estaría violando la sección 314 de promesa que dice que tiene que haber la legislación habilitadora y quien único puede legislar, y ya la jueza lo ha dicho reiteradamente, quien único puede legislar es la legislatura. Así que hay un tranque, ¿verdad? ¿Se está haciendo un cabildeo con los legisladores? ¿O son ya iniciativa perdida? Porque no hay expectativa de que ellos actúen de manera proactiva. Sería un suicidio político para los legisladores aprobar algo para recortar. Ellos hasta donde llegaron fue no decir nada. ¿Verdad? Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba aquí. Pero aprobar expresamente que la Junta puede recortar las pensiones futuras de los maestros y las maestras y los jueces y juezas es un suicidio político. O sea, no son pocos los votos que hay ahí involucrados. Así que por eso ellos escogieron la línea de menos resistencia. Entonces crean ese vacío que hace que la jueza pregunte, la jueza comparece y dice, yo puedo recortar esto, claro que sí. Y ahí es que los maestros dicen, no, ¿y qué vas a dejar como ley de retiro? Si no hay ley de retiro, porque tú eliminaste todas estas secciones. Es un problema que la jueza tiene en su escritorio. Lo triste es que la legislatura tiene sartén por el mango, si quisieran tenerlo. Sí, pero pues la cobardía y el coloniaje ha impedido que la legislatura le haya servido bien a Puerto Rico. La legislatura pudo haber rebajado dramáticamente el monto de la deuda. Habíamos comentado aquí en este programa en varias ocasiones que si la legislatura hubiera dicho yo autorizo los bonos, pero no autorizo los bonos para pagar deuda ilegal, pues la Junta no podía pagar, por ejemplo, las emisiones 2012 y 2014, que son claramente ilegales. Y la legislatura se acobardó, no hizo nada. Y pues eso hace que nos haya costado esto 7 mil millones de dólares, Alfonso, porque en esas dos emisiones de bonos había 7 mil millones de dólares involucrados. Y esa es la irresponsabilidad de la Junta. Que se estaría pagando de más, correcto. Esa es la situación. Se está pagando de más porque todo el mundo sabía y la Junta lo sabía. La Junta demandó para anular esas emisiones de bonos, pero las transigió. Y al transigirlas, pues esos 7 mil millones de dólares no se pagan completo porque hubo un descuento, sin duda. Pero se pudo haber ahorrado una cantidad dramática. Que no. Posiblemente el dinero para el retiro de los jueces y los maestros. Exactamente. Porque lo que tú no tienes que gastar en bonos, lo puedes invertir en otras situaciones. Y la ley promesa dice que hay que darle financiamiento apropiado a los sistemas de retiro. Así que son las decisiones que toma la Junta a favor del capital financiero que la legislatura pudo impedir y no lo hicieron sabiéndolo, Alfonso, porque se lo pude decir de frente. Comparecí a las vistas públicas de ambos cuerpos y se lo expliqué y le dije que iba a ser la Junta y efectivamente lo hizo eventualmente y ellos tuvieron esa oportunidad y la descartaron. Ante esta objeción, pues, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuándo vamos a escuchar más sobre esto? Bueno, la jueza puede quedar satisfecha con lo que dijo la Junta, pero va a tener que explicar cómo es que un papelito del plan de ajuste crea una ley de sistema de retiro, ¿verdad? Va a tener que justificar eso y está cuesta arriba. Si eso ocurre, ella confirmaría el plan. Al confirmar el plan, obviamente le da visto bueno a la Junta para que haga los intercambios de los bonos y para que haga el primer pago, que son más de 7 mil millones de dólares, con las misas sueltas. Y empezaría entonces el viacrucis anual de Puerto Rico para tratar de recoger los 3.200 millones que tiene que recaudar para pagarle a los acreedores de este plan, porque ahí están los pensionados. Al estar los pensionados son 3.200 millones. La Junta dice que son nada más que 1.150 millones, pero convenientemente está excluyendo de ese cómputo a los pensionados. Cuando tú sumas a los pensionados son 3.200 millones. Y eso pues va a ser una mella bien grande en el presupuesto anual del gobierno de Puerto Rico y va a perjudicar la prestación de servicios esenciales. Y ese va a ser el viacrucis anual. Y eso es si la jueza confirma. Si la jueza no confirma, porque dice, mira, en realidad yo no puedo autorizar este plan porque no hay legislación habilitadora, entonces le tiene que devolver el plan a la Junta, darle un término para que lo enmiende. Pero como la Junta ya pospuso esto hasta el 15 de marzo, porque a la luz de que se venció el plan, el acuerdo con los bonistas, el Plan Support Agreement, al vencerse, lo pospusieron hasta el 15 de marzo. Así que hay tiempo para que la Junta traiga un plan enmendado, la versión que ellos crean, con el número que ellos quieran, para que la jueza entonces pueda reconsiderar su determinación. Pero aquí, pues, realmente no podemos predecir el futuro. Hay mucha fuerza detrás de la aprobación y confirmación de ese plan.
Así que el detalle está en cómo tú justificas el problema que tienes con el preemption, ¿verdad? Con el campo ocupado de las leyes locales. Licenciado, muchísimas gracias. Estaremos hablando el año que viene. Vamos a ver si las cosas mejoran un poco. ¿Cómo no? Vamos a ver si el año nuevo le trae una espina dorsal a la legislatura y actúa por primera vez en función de que son servidores públicos del pueblo de Puerto Rico, no de los bonistas. Bueno, por lo menos yo sé que con las decisiones terribles que han tomado, el impacto se va a empezar a sentir y definitivamente, antes del 2024, va a haber un gran voto castigo ahí contra esa legislatura. Muchísimas gracias, licenciado. Siempre a la orden, buen día.